en esta mañana. Te invito a que vayas conmigo al libro de Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Aleluya. Gracias. Maravilloso es tu nombre. Y vamos a estar leyendo del 21 al 25. El 21 al 25. Y la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana es, escuche bien, ¿qué hacer cuando la aflicción se prolonga? ¿Qué hacer cuando la crisis parece que no se termina? ¿Qué hacer cuando parece que la prueba no tiene una salida? ¿Qué hacer cuando la noche parece que no le amanece el alba? ¿Qué hacer cuando la aflicción se prolonga? ¿Lo tenemos todos? Éxodo capítulo 2, versos 21 al 25. Y antes de darle lectura, quiero que entiendas algo. Estos versos que vamos a leer, lo que está haciendo es que nos va a presentar a nosotros un estado de tres de los protagonistas de la historia en el libro de Éxodo. La historia de Moisés, el personaje de Moisés, el personaje de Egipto y Faraón y el personaje de Israel. En estos versos que vamos a leer, se nos está dando a nosotros un panorama después de que ha pasado el tiempo, y nos va a decir en qué estatus está Moisés, en qué estatus está Egipto y en qué estatus está Israel, el pueblo del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y Moisés, ¿quién? Moisés convino en morar con aquel varón. Ese varón es Jetro. Ya Moisés se ha ido huyendo de Egipto y se fue a vivir al desierto, a Madián. Y Moisés convino en morar con aquel varón, con Jetro. Y él, o sea Jetro, le dio su hija. ¿Cómo se llamaba? Esas mamás que están esperando hijas por ahí, ya tienen un nombre para ponerle: Séfora. Se los recomiendo. Y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Primer cuadro, me informan cuál es el estatus de Moisés: forastero en tierra ajena. Segundo cuadro, aconteció que después de ¿cuánto tiempo? Muchos días. ¿Quién se murió? Segundo cuadro, el estatus de Egipto se quedó sin rey. Se murió el faraón que procuraba matar a Moisés. Así que ha pasado ¿cuánto tiempo? Ha pasado mucho tiempo. Moisés como forastero, mucho tiempo en el desierto, y el rey de Egipto se murió el faraón que buscaba a Moisés. Luego sigue diciendo, tercer cuadro, y los hijos de Israel, ¿qué estaban haciendo? Estaban todavía en el horno. ¿Sabía usted que la Biblia misma le llama a Egipto el horno de fuego donde Dios metió a su pueblo Israel? Parece que a Dios se le olvidó que había metido a Israel dentro del horno de Egipto en la esclavitud, y se le ¿qué? ¿No le ha pasado a usted, ama de casa, que puso los frijoles y se fue a hacer otra cosa y de momento le da un olor a frijoles quemados y se acuerda que había puesto los frijoles? ¿Le ha pasado eso? En casa eso ha pasado. Sería que a Dios se le olvidó que había dejado a su pueblo
dentro del horno. Bueno, si se le olvidó o no se le olvidó, eso lo vamos a ver hoy. Pero lo cierto es que probablemente se deben haber sentido ellos como si Dios se hubiera olvidado. Sigue diciendo que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Qué hacían? Lo primero que hacían era que gemían. Y ahora dice que ¿qué hicieron? Clamaron. ¿Y qué sucedió con ese clamor? Subió a Dios el clamor de ellos. ¿Con motivo de qué? En otras palabras, el clamor no era Señor, salva las almas perdidas. El clamor no era Señor, que la iglesia crezca. El clamor era Señor, ¿qué es lo que pasa? Se te está pasando la mano, me estoy quemando aquí adentro. Acuérdate de nosotros, esto está demasiado difícil. Mira nuestras lágrimas, mira nuestro dolor. Acuérdate de nuestra aflicción. Acuérdate de tus promesas, las cuales le diste a Abraham, tu siervo, a Isaac y a Jacob. Acuérdate de nosotros. El clamor era dirigido a Dios en base a la situación que ellos estaban viviendo. Así que si algo nos dice este texto, es que los clamores que suben. Eso dice el texto, que los clamores suben. Déjame decirte algo. Hay veces que tus circunstancias no cambian, no porque Dios no quiera, sino porque no hay un clamor que suba. Pastor, pero si Dios quiere sacarme de adentro del horno, aunque yo no clame, Dios me va a sacar. ¿Quién dijo eso? Lo que este pasaje enseña es que no es así. Hay veces que Dios está esperando que tú y yo subamos ¿qué? Un clamor. Y Dios quiere sacarnos del horno de la prueba, pero lo que está esperando es que dejemos de llorar y empecemos a ¿qué? A clamar. Pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Siga leyendo el texto. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué hizo? Entonces si se acordó es que se había que. Ahí no están tan seguros, ¿verdad que sí? Dios no se había olvidado de que el pueblo estaba en el horno. La expresión se acordó, lo que quiere decir es que había llegado el momento, pero ese momento se dio junto con la experiencia de clamor del pueblo, porque Dios nunca se olvida. Número uno, no se olvida de sus promesas. ¿Usted sabía que Dios no se ha olvidado de nada de lo que nos ha prometido a nosotros? Pastor, pero ha pasado el tiempo y parece que Dios se olvidó. Dios nunca se olvida. Dios no es como usted y como yo, que se nos olvidan las cosas, que necesitamos beber memory power para ver si nos acordamos de las cosas. A Dios no le da Alzheimer, ¿sabía eso? A Dios no le da senilidad. Dios es perfecto en sabiduría. Dios no se había olvidado. Lo que esta expresión dice es que llegó el momento oportuno. Y sigue diciendo: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué hizo Dios? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Cuántos quieren que el Señor nos reconozca en esta mañana? Yo quiero que Dios me reconozca. ¿Qué es lo que hay que hacer para que Dios nos reconozca? Ya yo puedo decir, el pueblo de Dios dice amén, y ya nosotros tenemos el mensaje. Porque lo que nosotros necesitamos es clamar. Pero vamos a mirar unos puntos, verdades que están aquí impresas para cada uno de nosotros, que aunque han pasado miles de años de esta historia, esas verdades siguen vigentes. Siguen vigentes por dos razones. Número uno, porque tú y yo, como el pueblo de Israel, seguimos siendo gente que de diferentes maneras nos encontramos en un horno de pruebas. Esto no es cierto. Israel, Dios lo dejó en Egipto, en el horno de la aflicción. ¿Y qué nos dijo Jesús a nosotros cuando se fue para el cielo? En el mundo tendréis
Aflicción. Ah, ¿nos parecemos o no nos parecemos al pueblo de Israel? Porque a los dos nos han prometido aflicciones. A los dos nos los han asegurado. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuál es el horno de prueba de nosotros? En el mundo tendréis aflicción. Así que estas verdades no han pasado realmente y están vigentes. Número uno, porque nosotros somos frágiles y nos encontramos también en un horno de fuego. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Número dos, ¿sabe por qué no han pasado? Están vigentes estas verdades porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y cuando Dios da una palabra, cuando Dios hace un pacto y cuando Dios da unas promesas, Dios cumple sus promesas. Y aquella gente había recibido un pacto a través de Abraham y ellos estaban en el pacto de Abraham, pero tú y yo estamos en un pacto más grande que el de Abraham y ese es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios no se olvidó del pacto de Abraham, mucho menos se va a olvidar del pacto que hizo con su Hijo Jesucristo. Y bajo ese pacto estamos tú y yo, la iglesia de Jesucristo. Si Dios no se olvidó de las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, mucho menos se va a olvidar de las promesas que el mismo Hijo de Dios nos hizo a nosotros, la iglesia. Que nos dijo a nosotros que cuando pasáramos por el fuego, Él estaría con nosotros. Si pasáramos por los ríos, no nos anegarían, ni la llama ardería en nosotros. Fíjese que las promesas de Dios, cuando nosotros las miramos para nosotros, no para el pueblo de Israel, cuando miramos las promesas de Dios para nosotros, no nos dicen a nosotros que nos montaron en el papamóvil. ¿Verdad que no? Cristo fue enfático con nosotros y nos lo dijo antes de partir: en el mundo tendréis aflicción. Es más, mire, ¿sabe qué? Dice un poco más allá. Ve conmigo a Santiago capítulo 1 y verso número 2. Santiago 1, 2. Que yo necesito que usted pueda asegurarse de que esta verdad que yo estoy afirmando está en la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 y verso 2. ¿Lo tienes? Déjame darle chance a los que le faltan buscarlo ahí. Santiago 1, verso 2 al 4. Santiago está casi llegando ahí a Apocalipsis, a lo último. ¿Lo tienes? Dice así: hermanos míos. ¿A quién le está hablando? Está hablando a nosotros, los creyentes, a la iglesia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en donde. ¿Usted sabe lo que quiere decir diversa? Muchas y diferentes. Te metieron en prueba en la salud. A ver cómo salió. Lo sacan de esa y te meten en una prueba de finanzas. La pasa esa y te meten en una prueba, en una situación de paciencia. Te sacan de la de paciencia y te meten en una de fe. Y te sacan de la de fe y te meten en una de probar tu corazón. Nos van llevando en diversos hornos de prueba. ¿Te ha pasado eso? Que tú sientes que ya que voy saliendo de una y de momento ¡uah!, vamos para la otra. Pero Señor, tú no me das un airecito aunque sea. Esto es de una para otra. Dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Mira, mi hermano, te voy a decir algo. Entiende una cosa: cuando tú estás metido en el horno de la prueba, no mires a Dios como un Dios masoquista y sádico, como un Dios que se recrea en tu dolor, porque Dios no se recrea en tu dolor, porque Dios no disfruta tu llanto, porque Dios no disfruta tu aflicción. Y alguien puede decir: entonces, ¿por qué si Dios es soberano permite que a mí me pase esto? ¿Por qué si Dios está en control de todas las cosas y yo tengo buenas intenciones, Dios permite que me suceda esto en el trabajo? ¿Por qué Dios permite que me suceda esto en el ministerio? ¿Por qué Dios permite que me suceda esto en el matrimonio si ahora es cuando más yo le estoy buscando? ¿Por qué Dios permite que suceda esto en mi familia o en mis hijos o en mis finanzas? ¿Por qué?
Hermanos, la respuesta no es porque Dios no tiene poder sobre ninguna de esas circunstancias, porque si algo nosotros hemos aprendido en la palabra es que Dios es soberano, y eso lo que quiere decir es que Dios tiene poder sobre cualquier circunstancia. Nuestro Dios es poderoso. Entonces, ¿por qué Dios me deja ahí en el horno de prueba? Porque el horno de prueba, ¿qué hace? Dice ahí el texto. ¿Cuál es la palabra? Esa misma, ¿cuál es? ¿Qué hace? Produce. ¿Qué hace el horno conmigo? Produce. El escenario del horno de prueba es un escenario para producir. No es un escenario para tirarnos a morir. Es un escenario para producir. Y dice que produce paciencia. Sigue diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa. Miren, en otras palabras, como cuando usted mete la vasija en el horno, no la puede sacar a mitad, porque si la sacas antes de tiempo, ¿qué pasa después? Se puede craquear, se puede agrietar. Deja que la fe tenga su obra, la paciencia tenga su obra completa. Pastor, ¿por qué hay veces que llegan aflicciones a nuestra vida que parece que son permanentes? Que pasa el tiempo y todavía sigue la misma aflicción. Que pasó el 2019 y todavía la aflicción está ahí, todavía la prueba está ahí. Es más, hay gente que puede decir: ¿por qué, pastor? Yo estoy metido en un horno, en un área de mi vida, ya en 20 años de mi vida, y todavía yo estoy allá adentro. Porque Dios nunca saca las vasijas antes de tiempo. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y Dios sabe que ese horno de prueba está ¿qué? Está produciendo en nosotros. Está produciendo. Para que nosotros seamos, ¿cómo dice el texto? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oye, esa descripción está excelente de vasija, tremenda descripción. Pero ¿dónde se logra esa descripción? En el horno de prueba. Y en un horno donde no te sacan antes de tiempo. ¿Me entendiste la introducción? ¿La entendiste? Ok. Lo primero, el primer punto que quiero que entiendas en esta mañana es que a veces puede parecer que Dios se olvidó de nosotros. A veces puede parecer que Dios se olvidó de nosotros. Porque no es lo mismo una aflicción de un poco de tiempo a una aflicción que se prolonga. Recuerde que el tema es qué hacer cuando las aflicciones se prolongan. Y hay veces que puede parecer que Dios se olvidó de nosotros. Hay experiencias de aflicción momentáneas y hay otras que son prolongadas. Cada una tiene un tiempo de parte de Dios, que sabe Dios el tiempo que hace falta estar ahí para que nosotros podamos producir. Pueden ser en enfermedades. A veces Dios permite la enfermedad. ¿Sabía eso? Gente que dice, no, viene de una filosofía que dice, si yo estoy en Cristo yo no me puedo enfermar. ¿Y quién dijo eso? Si no, vaya y pregúntele a Job si se enfermó o no se enfermó. Si no, vaya y pregúntele a Timoteo, que tenía frecuentes enfermedades. Si no, vaya y pregúntele a Pablo, que dice que tenía un aguijón en su carne, en su cuerpo, que lo abofeteaba constantemente. ¿Se pueden enfermar los cristianos? Claro que se pueden enfermar, claro que nos podemos enfermar. Dios no lo quiera, hoy yo estoy aquí gordo y colorado, ¿verdad? Bueno, lo de gordo no. Pero mañana yo no sé lo que me pueda suceder. Eso no quita que Dios sea mi sanador. Eso es lo que sí establece que a pesar de que Dios es mi sanador, Dios es soberano y tiene una sabiduría que trasciende a lo terrenal, a lo temporal. Y Dios puede permitir en diferentes circunstancias. Esas experiencias prolongadas pueden venir a veces con dolores de cabeza con nuestros hijos. Miren, no hay cosa que duela más que ver un hijo de uno en rebelión. Porque no es lo mismo cuando tú pasas por la calle y ves a aquel que está allí en la esquina. Cuando tú ves a aquel que está perdido, duele en el corazón, claro que sí, pero cuando es el hijo tuyo duele muchísimo más.
Porque yo pasé y vi aquel perdido, me dolió en el corazón, lloré un poquito, me fui a casa y cuando me vi con los hijos míos, sanos, salvos, tranquilos, sirviéndole al Señor, se me olvidó aquel que yo vi en el camino. Pero cuando es un hijo, eso duele en el alma, eso duele en el corazón. ¿Y cuántos de nosotros cerrando el 2019, la realidad es que estamos pasando por una aflicción que ha sido prolongada? Que hemos estado esperando en Dios y todavía las cosas no han cambiado. ¿Te ha pasado eso? Y hay gente aquí que probablemente está cerrando el 2019 y todavía están metidos en el horno de prueba, tal vez con sus hijos. Hay otros tal vez que lo experimentan en su matrimonio. En la aflicción que produce un matrimonio disfuncional. Un cónyuge que se fue y te abandonó. Aflicciones que prolongan. Una situación financiera que pasa el tiempo. No estamos hablando, hermano, de que este mes usted no tuvo el dinero, no tenía el dinero para pagar la renta. Estamos hablando de cosas que trascienden. Y usted ve que ni este mes ni el otro, y llevo el año, pastor, llevo el año pero en una racha. No saco el pie del plato. Aflicciones que se prolongan. Y usted puede pensar cuando mira a su alrededor, a su circunstancia, pero Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Será que tú te olvidaste de mí? El pueblo de Israel llevaba ya aproximadamente 400 años metido en Egipto. De esos 400 años, una parte fueron buenos tiempos, pero la última parte fueron malos años. Habían pasado años suficientes bajo la aflicción, metidos en el horno de fuego. Y pasaban los años y Dios no sacaba a Israel del horno de prueba. ¿Usted no cree que ellos en algún momento debieron haberse sentido como que Dios se olvidó de nosotros? Mire, si nos pasa a usted, a mí que estamos en Cristo, ¿te ha pasado eso? Que tú sientes que Dios se olvidó de ti. A mí me ha pasado eso. Dios me metió en el horno y dejó los frijoles estos calentando y se le olvidó. Déjame ver si el olor del humito le llega allá y se da cuenta que Joel se está quemando allá adentro. Que lo que va a encontrar son carbones achicharrados allá adentro. Puede suceder que en una aflicción prolongada tú sientas que Dios se olvidó de ti. ¿Y qué va a producir eso? ¿Qué va a producir eso si no son lágrimas? Hay gente que dice, hermano, no puedes llorar porque tú tienes que confiar en Dios. ¿Y quién dice que porque yo confío en Dios no voy a llorar? ¿Acaso Jesús no confiaba en Dios cuando estaba frente a la tumba de Lázaro? Y sabía que iba a resucitar. Pero ¿cómo lo encontraron a Jesús? Llorando. Y la realidad es que ¿qué te puede pedir? Mire, si Dios permite las aflicciones, ¿qué te puede pedir Dios? ¿Que te eches a reír? No. Yo me acuerdo del pastor David Ormaché en un estudio decía, cuando Dios manda aflicciones, no está esperando que tú hagas otra cosa que no sea que te aflijas. Y usted podrá decir, pastor, pero Santiago dice que nosotros tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Eso quiere decir que no tengo que llorar? No, porque gozo no es lo mismo que alegría y felicidad. Porque yo puedo estar llorando y quebrantado y estar gozoso al mismo tiempo. Porque gozo tiene que ver con la esperanza que yo mantengo aún en medio del horno de la prueba. Fíjense como Pablo le decía, gozosos en la esperanza. ¿Ve que tiene que ver con esperanza? Sufridos en la tribulación. Si te metieron en el horno y lo que te salen son lágrimas, llora, mi hermano. Llora. ¿Qué vas a hacer? Llorar. Si me duele, llora. Mire, hay gente que se quiere pasar de santurrón, que piensan que levitan varios centímetros por encima de la tierra. Hermano, no llore, tú tienes que confiar en el Señor. Llegan a la casa y ven la nevera tuya, y cuando abre la nevera lo que hay son pingüinos que te salen y te dan 2 o 3 pescosas porque no hay nada. O te dice, hermano, pero tranquilo, tienes que confiar en el Señor. Ah, claro, como tú en tu casa estás comiendo chuletas. ¿Cómo no voy a llorar si me duele? ¿Cómo no voy a llorar si veo a mis hijos en esta condición? ¿Cómo no voy a llorar si veo mi matrimonio en esta condición? ¿Cómo no voy a llorar si veo mi familia en esta condición? ¿Cómo no voy a llorar si llevo tiempo en esta situación económica de estrechez? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar si vivo en esta situación de enfermedad? ¿Cómo no voy a llorar?
Si tienes que llorar, llora. Porque la Biblia dice que Él enjugará cada una de las lágrimas de nosotros. No va a reprender nuestras lágrimas, no va a criticar nuestras lágrimas, Él va a enjugar nuestras lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque Él se puso en nuestro lugar y Él también lo metieron en un horno de prueba. Por eso nosotros tenemos un sumo sacerdote quien puede compadecerse de nosotros, porque Él ha atravesado por donde nosotros hemos atravesado. Oh, aleluya, gloria al Señor por ello. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Donde probablemente se sentía abandonado. Lloró, gimió. Y Dios no le sacó en cara que ellos lloraran. Pero ellos decidieron no solamente llorar. Llorar está bien, pero hermano, no te puedes quedar en la fase de llorar en medio del horno de la prueba. Ellos decidieron clamar. Entre llanto y sollozo, entre llanto y llanto, voy a subir, voy a elevar un clamor. Tengo que parar de llorar, no tienes que parar de llorar. Entre lágrima y lágrima, eleva un clamor. Clama, clama, porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. ¿Qué es lo que yo necesito en medio del horno de la prueba? Yo necesito clamar. Clamar. Decidieron clamar. ¿Qué debemos hacer cuando la aflicción se prolonga? Debemos clamar. ¿Por qué debemos clamar, pastor? Mire el verso 23 y verso 24. Debemos clamar porque Dios escucha. Dios escucha. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dice el verso 23 en su parte final: y subió a Dios el clamor de ellos. ¿Qué hizo? Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24. ¿Y qué hizo Dios? Dígalo con fuerza. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios cuando yo clamo? Dios oye. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿No te ha pasado a veces que te llega la idea de, pero ¿y para qué yo voy a clamar? Si Dios no me oye. Si yo he clamado ya como 5 veces y Dios no me ha respondido. Si yo llevo un año clamando y Dios no ha cambiado mis circunstancias. ¿Te ha pasado eso? Mire, si no, vaya y pregúntele a Pablo, que dice que en repetidas ocasiones había ido donde Dios a pedirle que quitara aquello de él. ¿Por qué tuvo que ir una? ¿Por qué tuvo que ir 2? ¿Por qué tuvo que ir 3? Porque después que oraba la primera vez, Dios no le parecía. Dios no le había cambiado las circunstancias. ¿Por qué tuvo que ir 2? ¿Por qué tuvo que ir 3? Por eso mismo. Pero nosotros debemos tener la seguridad en nuestros corazones de que cuando nosotros clamamos, Dios oye. Dios me oye. Ah, pastor, que inmediatamente en el momento que yo quiero no cambie las circunstancias, esos son otros 20 pesos. Pero de que Dios me oye, Dios me oye. ¿Por qué debo clamar a Dios en medio del horno de la prueba? Porque Dios me oye. Pero no solamente porque Dios me oye, sino porque mi clamor hace que Dios se levante. ¿Sabía eso? Nuestro clamor hace que Dios se levante. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Mire el capítulo 3. Vaya al capítulo 3. Capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. ¿Lo tienes? Dice: dijo luego, ¿quién lo dijo? Ajá. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en el horno de fuego, en Egipto. ¿Y qué he hecho? He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus qué. Tú ves que Dios no se olvidó de ellos. Dios conocía cuáles eran sus angustias. Porque aunque a veces tú pienses que Dios se olvidó de ti en el horno de fuego, Dios no se ha olvidado de ti. Dios conoce cuáles son tus angustias.
Dios conoce cuáles son tus dolores en el alma. Dios conoce cuáles son las heridas que tú cargas adentro. Porque Dios no se olvida de ti. Y sigue diciendo, pues he conocido sus angustias. Verso número 8. Esta es la parte más extraordinaria. ¿Qué hizo Dios? Esto está brutal, hermano. Perdonen que yo lo diga así en ese lenguaje, pero Dios está brutal de verdad. Mira, Dios pudo haber dicho, mira Miguel, ven acá, vaya allá abajo y bregue con esa gente. Dios pudo haber llamado a cualquiera de sus ángeles. Pero ¿sabe lo que dice Dios ahí? Que venga Miguel, que venga Gabriel, que venga quien sea es una cosa, pero que venga el meromero son otros 20 pesos, ¿sabe? Y Dios, no es que Moisés dice, es que Dios dice, y yo, no es que voy a descender. ¿Qué dice? Chacho, ya yo descendí. ¿Para qué descendió Dios? Para librar. Dios venía a cambiar sus circunstancias. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo, sí. Pero lo que el texto me dice es que Dios descendió porque había escuchado ¿qué? Su clamor. ¿Qué pasa si ellos no claman? Yo no voy a contestar esa pregunta porque eso es una complicación bien grande. Pero lo que yo te quiero sí decir con toda seguridad en un análisis que he hecho del texto es que lo que el texto nos está diciendo a nosotros es que tú tienes que aprender que cuando tú y yo como pueblo de Dios clamamos a Dios, Dios siempre oye. Y no solamente oye, Dios decide descender. Y Dios no es que dice voy a descender, es que cuando ahí habla, Dios está hablando en qué, en pasado. Yo he descendido ya yo estoy aquí. Entonces quiero que veas un poquito más allá. ¿Y para dónde desciende Dios? Vea el verso número 16 de ese capítulo, el verso 16. ¿Y a dónde desciende Dios? Dios le da las instrucciones a Moisés de lo que tiene que ir a hacer y cuál es el mensaje que tiene que ir a darle al pueblo. Eso. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Egipto representa el ¿qué? El horno de fuego. Y si Dios descendió y se metió a ver qué es lo que me hacen, ¿dónde se metió Dios? Cuando tú y yo clamamos a Dios, cuando la aflicción se prolonga, además de que Dios nos oye, lo próximo que Dios hace es que Dios se mete en el horno de prueba con nosotros. Aleluya. Y yo te voy a decir algo, no es que tú te enamores del horno de fuego, porque el horno de fuego es temporal. O sea, eso es para que tú lo atravieses, no es para que te enamores de él. Pero te voy a decir una cosa: cuando Dios se mete en el horno de fuego, hasta lo hermosea. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú estás en el fuego de la prueba, sentías que Dios se había olvidado de ti, pero en medio de esa situación comenzaste a llorar no solamente y a clamar a Dios. Y cuando comenzaste a clamar a Dios, tú sentiste que Dios te escuchó en el cielo y tú sentiste que Dios se hizo presente en tu horno de fuego de prueba. ¿Y no te ha pasado esto? Que cuando tú sientes a Dios allí en el horno de prueba, sales de allí y dices: mira, si quieres quita la prueba, y si no quieres déjala ahí, después que tú te quedes conmigo, esto está buenísimo porque yo tengo tu presencia en el horno. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hermosea aún el horno del fuego de la prueba. Pastor, ¿tú estás seguro de eso? Mira, hay una historia en la Biblia de 3 muchachitos que los echaron ¿en dónde? En un horno. Pero no fue que lo pusieron a 350 grados donde tú horneas ahí, usted sabe, el quequecito bien bueno. No. Lo subieron, ¿cuántas veces le subieron aquello la temperatura? Ya, padre, 7 veces más de lo acostumbrado. Metieron a aquellos muchachos allí y los mismos que lo iban a tirar, cuando abrieron el horno, ¿qué pasó? Se achichajaron. Y metieron a los 3 muchachos. Los dejaron allá adentro. Cuando vinieron a ver, dijeron: allí no pueden haber quedado, miren, ni cremación, ¿sabes? El polvito que te dan cuando tú cremas a alguien, ni polvito, eso tiene que estar allí. Eso se tiene que haber pulverizado. Cuando fueron a ver, ¿sabe lo que encontraron?
Muchachos, se encontraron 3 muchachos atrás bebiéndose una limonada allá en el medio de la prueba con una silla playera allí. Dale que está bueno este sauna, dale que está bueno. Pero ¿y cómo? Es que dice el que está mirando, pero no eran 3 los que ustedes echaron. Pero es que yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Y quién era ese? Es el que hermosea el horno de la prueba cuando tú y yo clamamos a Él. ¡Wow! Chacho, esto es para que tú salgas de este culto diciendo, dale Dios, tira para adelante, sube desde uno, dale, que vamos para adelante. Vamos para el 2020, sin miedo, hermano, sin miedo. Esto es para que, mire, deje las lagrimitas en el 2019, en el 2020, dale para adelante, que yo voy a estar aquí clamando hasta que tú digas. Pero tengo una buena noticia. ¿Sabe qué es lo tercero? Que no solamente Dios se inserta en medio de tu aflicción, sino que Dios desciende para sacarte de tu aflicción. Pastor, en serio, Dios puede cambiar mis circunstancias. Yo he venido a decirte en esta mañana que Dios puede cambiar tus circunstancias. Dios puede cambiar la situación en tu hogar. Dios puede cambiar la situación en tu matrimonio. Dios puede cambiar tu situación de salud. Dios puede cambiar tu situación en el trabajo. Dios puede cambiar tu situación financiera. Dios puede cambiar la... Que si Dios oye, que si Dios es capaz de cambiar el panorama en tu vida, Dios es capaz de cambiar el panorama. ¿Cierto, Carmen? Dios es capaz de cambiar a nuestro cónyuge. Un testimonio como el de Julio. Cuando quien decía que podía cambiar, Dios lo cambió. Porque Dios es capaz de cambiar al hombre. ¿Qué es lo que hace falta que tú y yo hagamos? Que clamemos. Se prolonga la aflicción, clamemos a Dios. Dios es capaz de cambiar tu aflicción. Para cerrar esto, hermano, porque tenemos poco tiempo, quiero decirte que cada prueba tiene su éxodo. Cada aflicción tiene su éxodo. Cada prueba tiene su fecha de expiración, hermano. Aunque a veces parezca que se olvidó Dios de ti. Tiene salida, escúchame bien, tiene salida, tiene éxodo, tiene salida, tu aflicción tiene salida. Decláralo, lo que tú tienes que hacer es, yo voy a clamar, porque cuando yo clamo, yo sé que Dios se mueve a mi favor. Dios tiene una bonanza para cada tormenta en la vida. Chacho, en una ocasión se montaron los 12 con Jesús en una barca y van cruzando el mar, el lago de Genesaret, y van cruzando por allí y se desató una de esas tormentas comunes que se desatan allí en ciertos momentos del año, y se desató una tormenta de esas bien grandes, de tal manera que el agua se metía dentro de la barca y la barca parecía que se iba a hundir. Y cuando los discípulos van a buscar qué está haciendo Jesús, ¿qué está haciendo Jesús? Durmiendo. Se fue a la popa y se echó a dormir. Tranquilo. Y ellos volviéndose locos allá. Hay veces que cuando tú y yo estamos en medio de la tormenta y la tormenta sigue dando y llega el punto que tú sientes que tu barca se va a hundir, pareciera que Jesús se echó a dormir. Y tú clamas y tú le pides a Dios y ¿qué parece? No pasa nada. Pareciera que Dios está durmiendo. Pero mire, ellos decidieron clamar y clamaron con gran fuerza. Jesús dormía así profundamente. Pero los discípulos dijeron, cuando clamaron la primera vez y Jesús durmiendo, dijeron, esto es o clamamos o nos hundimos. Así que vamos a clamar. Y rompieron a clamar y a clamar. ¿Y sabe lo que pasó? Lo que siempre pasa, que él oyó y se levantó. Y cuando se levantó, le dijo al mar, calla, y a la tempestad enmudece. Y al instante se hizo bonanza. Cada tormenta en tu vida tiene una bonanza de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace falta? Que tú y yo clamemos. Eso es lo que hace falta. Y para cerrar esto, mire, con broche de oro, yo quiero que usted lea conmigo unos textos bíblicos, de esos que te meten energía de esa de poder, que te da fe para tú clamar.
Quiero que vayas conmigo a... Ese es el primero. Jeremías 33:3. Pastor, me lo sé de memoria. Gloria a Dios que te lo sepa de memoria. Búscalo en la Biblia y léelo de ahí. Jeremías 33:3. Mire, usted sabe, alguien decía que el 911 espiritual, 911, usted sabe que si hay una emergencia catastrófica, ¿a dónde usted tiene que llamar? 911. Y ahí rápido van a mandar los bomberos, van a mandar la policía, van a mandar las ambulancias, lo que sea. El 911 espiritual es Jeremías 33:3. Lo pusieron fácil para que te acuerdes siempre. 33:3. Un niño chiquito se acuerda de eso. Jeremías 33:3. Mire lo que dice ahí, léalo. Clama a mí. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo te responderé. ¿Y qué más voy a hacer? Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchachos, es que cuando tú clamas a Dios, no solamente se mete en el horno de la prueba, te saca de allí adentro, hasta te enseña en el proceso. Y cuando tú sales del horno, sales, mire, graduadito con tu diploma. Yo pasé por ese horno, tranquilo. Yo conozco la fidelidad de Dios. Yo conozco que Dios es un Dios que escucha. Yo conozco que Dios es un Dios clemente y misericordioso. Clama a mí, yo te responderé. ¡Wow! Dios mismo hablando, clama a mí. Mira, es una invitación, clama. Dios te está llamando a que clames. Y te está dando la garantía. No el pastor, es Dios. Dios mismo te dice, clama a mí. Si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Pastor, ¿y si no funciona? Ya vamos mal. Porque si hay algo que hace falta para clamar a Dios es fe de que Dios oye. Por eso es que te estoy dando estos textos ahí para que, mire, tómate estas pastillitas porque esto te va a aumentar la fe. Vete conmigo ahora, Salmo 22. Salmo 22, 23. Salmo 22, 23 y 24. ¿Lo tiene? Si tienes bolígrafo, márcalo. No es pecado marcar la Biblia. Márcalo ahí, métele highlight ahí para que te acuerdes. Salmo 22, 23 y 24 dice: los que teméis a Jehová, ¿qué hay que hacer? Ahí tienes otra receta. Ponte a alabar en medio del horno de la prueba. Glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y ahí tú tienes el testimonio de uno que te está diciendo, muchachos, si eso yo lo he visto. Dios no menosprecia tu oración. Dios no menosprecia tu clamor. Dios lo que hace es que oye. Ahora ve al Salmo 34. Salmo 34. Este fue el salmo del que nosotros iniciamos hoy en el culto. Salmo 34, verso 4 dice: busqué a Jehová. ¿Y qué pasó? Ahí tienes el testimonio. ¿Y qué hizo? Además de que me oyó. Ve que es que Dios actúa. No solamente Dios oye, Dios actúa cuando tú clamas. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Testifica él y dice: este pobre, ¿qué hizo? Y le oyó Jehová y lo libró. Eso está brutal, hermano. Lo libró de todas sus angustias. Vaya ahora al verso 17 de ese mismo salmo. 17, 18 y 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Mire, hermano, eso es una promesa. ¿Usted sabe lo que es orar con la Biblia abierta? Yo me he tirado a veces de jodilla cuando la cosa se prolonga mucho y pongo la Biblia así abierta y le pongo highlights ahí en ese texto. Y me tiro de jodilla. Tu palabra dice, Señor, que claman los justos, y aquí estoy yo, Señor, y tú los oyes. Y que lo próximo que haces es que tú los libras de todos sus temores.
que tú los libras de todas sus angustias. Míralo, Señor, aquí está tu palabra. Mire, responde Dios porque responde. Sigue diciendo: cercano está Jehová a los que están de alegría, a los que están gozosos y alegres. Eso, ¿no? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Dónde están los quebrantados de corazón? En el horno de fuego. ¿Y dónde está Jehová? Cercano de ellos. Muchas son las aflicciones del justo. Escúchame, que esto se te quede grabado en la mente. Porque a nosotros, a mí me pasa, no voy a decir que usted, a mí me pasa esto. Cuando yo meto el pie y veo que me metieron en un horno de fuego, y me pasa lo que les estaba diciendo ahorita, después que termino ese, meto el pie y ahí me mandan para otro. Y ahí vuelvo a sacar el pie y me mandan para otro. Lo primero que yo pienso es, ¿será que Dios no me quiere? ¿Será que yo soy un miserable pecador? Digo, lo soy, pero arrepentido. Y estoy en Cristo. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios tiene coraje conmigo? Porque esto es de una para otra. Eso, ¿es cierto lo que pensamos eso cuando sucede eso? Cierto, ¿verdad que sí? Pero quiero que en esta mañana tú cambies tu perspectiva, porque el texto dice otra cosa. Dice que a quién le vienen muchas aflicciones. ¿A quién? Ahora cuando yo meto el pie y lo meto en el balde y vuelvo y meto el otro, lo meto otra vez en el balde y vuelvo y lo meto en el otro, ya no pienso, ¿será que es que Dios tiene coraje conmigo? Ahora digo, es que Dios me considera justo en Cristo Jesús. Porque son muchas las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? Muchas. Muchachos, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido como si alguna cosa extraña te aconteciese. Así dice la palabra. Entiende una cosa, todos estamos pasando diferentes hornos de prueba en diferentes áreas de la vida. Usted puede decir, pastor, pero está bien, entonces me meten en un horno y yo clamo y Dios me libra. Agajo un poco de bonanza y me meten en otro horno, Dios me prueba. Pero acuérdate que el horno está produciendo. Pero pastor, eso no cansa. No cansa que yo esté metido en el horno, clamo, Dios me saca, me libra y al poco rato entro en otro horno. ¿Cansa? ¿Qué ustedes creen? ¿Cansa? Claro que cansa. No se haga el más santo, por favor. No, esto está tremendo, me encanta esta dinámica. Mire, maestro, cansa. Pero hay un texto que debe animarnos el alma si esto te cansa. Y este es el último. Ahora sí, vaya a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Ya es facilísimo. Ahí las últimas páginas de la Biblia. Apocalipsis 21. Verso 1 y 4. Viene el día donde no habrá más horno, donde no habrá más aflicción, donde no habrá más lágrimas y donde no va a hacer falta más clamar, porque todas nuestras circunstancias habrán cambiado por completo y por toda la eternidad. Ya no vas a necesitar que el pastor te recuerde, hermano, clama. No hace falta, porque ninguna de estas cosas, todas estas cosas habrán pasado. Lo tienes, Apocalipsis 21, versos del 1 al 4, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Viene el día, mi querido hermano,
donde ya no habrá más hornos de prueba, donde ya no va a haber que clamar, porque tú y yo entonces le veremos tal cual es y seremos semejantes a Él. Te invito a ponerte en pie en este momento y orar al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que refresca nuestra alma en esta mañana. Ya en la postrimería, Señor, de este año, gracias porque tú refrescas nuestra alma. Porque tu palabra siempre es vida, Señor. Es medicina a nuestros huesos. Y es vida a todo nuestro cuerpo, Señor amado. Permite que cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos que se encuentran enfrentando el horno de prueba, Señor, de manera prolongada, en esta mañana puedan ser receptivos a tu palabra, Señor, y puedan poner en práctica, Señor, lo que tú nos has hablado en esta mañana. Que recordemos, Señor, que aunque nosotros no tenemos poder sobre las circunstancias, sí tenemos poder para clamar. Y tú has prometido escuchar y actuar cuando nosotros clamamos. Ayuda a mi hermano, Señor, que en este momento se siente desvalido y desfallece, Señor. Que nuevas fuerzas de tu espíritu lleguen, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, el corazón sea ministrado. Y vengan nuevas fuerzas en esta hora, Señor. No para pelear contra las circunstancias, sino para clamar. Aquel que ha dicho: clama a mí y yo te responderé. En el nombre de Jesús te los presento a todos y te damos las gracias por tu palabra.